Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta penúltima, antepenúltima sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Estamos en el último módulo del diplomado, que es el módulo 4, herramientas de intervención psicosocial básica, y justo estas tres últimas sesiones, 2 sesiones presenciales y una virtual, hablarán sobre las herramientas sobre casos prácticos de intervención psicosocial básica. Es un gran gusto tener por tercera vez a Jocelyn Barja acá con nosotros y a Carolina Correño juntas. Además, ya un par de años que no las teníamos juntas. Es un gran gusto que estén acá con nosotros. Y bueno, voy a comenzar con los saludos a las sedes, porque si bien pues nosotras aquí en el diplomado lo hacemos cada sesión, pues ellas quisieran ver quién está del otro lado de la pantalla. Y a continuación le voy a dar la palabra a nuestra sede en Chicago, Illinois, y la pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas de esta sesión? Adelante, Chicago. Bueno, como no tengo ¿Está Chicago por ahí? Sí, adelante. Aquí estamos. Mis expectativas para esta sesión, somos muy poquitas, todavía no llegan todas las demás, pero mis expectativas para esta sesión es aprender un poco más acerca de la violencia, el impacto que tiene la violencia, ¿verdad? Y lo que he estado leyendo, ¿verdad? La violencia en todos los niveles, y me gustaría saber un poco más acerca de eso. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, chicas. Allá en el Chicago Metropolitan, las esperamos en la parte de preguntas y comentarios. Saludos hasta la ciudad de los vientos. Hasta luego, gracias. Bueno, voy a nuestra sede en Los Ángeles, California, a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Y la pregunta es la misma. ¿Cuáles son sus expectativas de esta antepenúltima sesión de diplomado? Hola, buenas tardes. Hola. Las expectativas las comentábamos en el grupo y son ir cerrando, pero a manera de recapitulación, para ir reafirmando aquellos conocimientos básicos e ir incluyendo aquellos otros que creemos como sueltos. Y bueno, esperamos que las sesiones nos apoyen mucho en este sentido. Y adelante. Muchísimas gracias. Saludos allá a Los Ángeles. Las esperamos en la parte de preguntas y comentarios. Bueno, regreso a territorio mexicano, a nuestra sede en Guadalajara, Jalisco, allá en Corporativa de Fundaciones, y la pregunta es la misma. ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? Adelante en Guadalajara, por favor. Hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí listos para empezar y pues nuestras expectativas son pues poder aterrizar toda la teoría que pues nos han dado en todo lo que llevamos del diplomado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos escucharlas en la ronda de preguntas y comentarios. Bueno, me quedo en territorio mexicano y voy un estado más abajo. Voy a la bellísima Morelia, Michoacán. Adelante, allá en Morelia, en el Centro de Estudios Migratorios de la Nicolaita. Ahí están. Ahí están. ¿Pueden prender el micrófono, por favor? Y se ven muy oscuros. Y la luz. El micrófono y la luz. ¿Y cuáles son sus expectativas de la sesión? Adelante. No, parece ser que está fallando su conexión. Bueno, vamos a intentar más al ratito. Entonces, bueno, voy más arriba, pero no tan arriba. Voy a nuestra sede en la frontera del lado mexicano, nuestra sede en Chihuahua, en uno de 7 migrando. Adelante, Chihuahua. Hola, buenas tardes. Pues ya estoy aquí solito en la sala. Gracias. Bueno, no tardarán en llegar las estudiantes y mi expectativa es que
se puedan empezar a afianzar como ya el cúmulo de conocimientos que se han tenido desde el comienzo del diplomado, y sin duda Jocelyn y Caro van a hacer muy buen trabajo en este sentido. Pongo toda mi confianza en estas dos mujeres sabias. Gracias. Bueno, gracias. aquí nos estaremos escuchando. Un abrazo. Bueno, un gusto verte José, y ver a la sede allá en Chihuahua. Y bueno, ahora me quedo en territorio mexicano, voy a el bellísimo municipio de San Andrés Cholula en Puebla. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Aquí saludando desde la Madre República Poblana. Bueno, pues nuestras expectativas son, bueno, a nosotros nos gustaría ver reflejada toda la teoría en un caso práctico para poder no tenerlo como en lo abstracto, sino bajarlo a la práctica y retomar todo lo que hemos señalado en las anteriores sesiones. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Ahora voy a nuestra sede en el Consulado General de San Antonio, Texas. Adelante, San Antonio. Hola, ya estamos aquí, dos de nosotras, estamos esperando a las otras dos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión, Estela? ¿Finales? Expectativas, sí. Que no se oye. Las expectativas. Pues que nos van a reprobar. No que nos van a reprobar. No. Eso es lo que creo que vamos a hacer. Esperemos que no. Bueno, no, aquí ya está llegando otra de mis compañeras, a ver ella qué piensa. ¿Qué expectativas tienes? ¡Triunfo! ¡Puro triunfo! Bravo. Bueno. Bueno, pues gracias, las esperamos en la ronda de preguntas y comentarios. Claro. Saludos. Que sí, gracias. Bye. Bye. Bueno, no sé si ya habrán recuperado la conexión nuestras amigas en Morelia. Las escuchamos en Morelia. Las escuchamos. Hola, buenas tardes. Para nosotros, la sesión de hoy creo que lo más importante sería, o esperamos tener nuevas estrategias de intervención, canalización, ¿no? Y como prácticamente el nombre lo dice, ¿no? Cómo realizar una mejor praxis para la intervención en este tipo de situaciones. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, es un gusto ver las chicas ahí de colores. Saludos. Nos vemos. Bueno, también sé que están conectadas otras sedes a las cuales ya no nos va a dar oportunidad de darles la palabra, pero está el Consulado del Río, Texas, está Nogales, Arizona, está Oxnard, California, está nuestra sede en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Y también le doy la bienvenida a nuestras participantes que están conectadas y conectados en línea a través de las diferentes partes de México, Estados Unidos y Centroamérica. Y bueno, aquí también falta que nos lleguen algunas participantes más de la sede presencial, pero pues un gran gusto que ya estén acá y veo que ya se está conectando Tapachula. Y bueno, antes de darles la palabra a Jocelyn y a Carolina, quisiera presentarlas formalmente. Jocelyn y Carolina son y serán pieza clave del diplomado desde que el diplomado era un bebé, desde antes, porque diseñamos junto con ellas el programa curricular y los contenidos del diplomado en su conjunto. Entonces, además, no solo son maestras del diplomado en cada año, sino que pues son parte de la auditoría del grupo, del cuerpo docente que diseñó este diplomado desde el principio pensado pues para ustedes. Entonces, pues es un gran gusto. Hola Incedes. Un gran gusto que estén otra vez juntas
de nuevo dando estas 2 últimas sesiones y justo para cerrar, para poder recapitular y para poder afianzar de manera práctica los contenidos de todo lo que ya cursamos en el diplomado a lo largo de estos 4 meses. Y bueno, rápidamente no voy a leer todo su currículum porque es muy largo, pero Carolina es licenciada en Psicología por la UNAM, tiene un diplomado internacional en trauma, de codificación biopsicosocial por el Instituto de Estudios Transgeneracionales, el Instituto Suizo de Psicotrauma, y en psicopatología por la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM, así como diferentes cursos de transformación socioafectiva, de conflictos, capacitación en violencia familiar, sexualidad y otros. Es coautora de múltiples publicaciones sobre migración, sobre atención psicosocial, sobre la parte jurídica, y desde hace 11, más o menos, 11, casi 12 años, es subcoordinadora del área de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras IAP, brindando atención a personas migrantes refugiadas con el objetivo de resignificar las experiencias de violencia, promoviendo el cuidado, la salud física y mental. En el caso de Jocelyn, es maestra en Ciencias Antropológicas por la UAM, actualmente está estudiando un doctorado en el mismo programa, es licenciada en Psicología por la UNAM también, cuenta con una especialidad en actuaciones psicosociales en víctimas de violencia y catástrofes por la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación Española de Neuropsiquiatría y un diploma en Terapia Narrativa por la UNAM. Se formó como promotora en Derechos Humanos en el Centro Fray Francisco de Vitoria, es profesora de la enseñanza del inglés como segunda lengua del IPM. Y bueno, ha trabajado en diferentes organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos humanos, migración, asilo, erradicación de la tortura, la desaparición forzada y derechos sexuales y reproductivos. Es un gran gusto, chicas, tenerlas en esta tercera. Te vamos 3 de 3, pero ya no me lo recuerdes. Pero, es que ustedes no están para saberlo, pero la señorita Carolina no estuvo con nosotras en la edición pasada y todavía no se lo puedo perdonar. Entonces, pero es un gran gusto tenerlas acá en esta nueva edición del diplomado. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Cecia, por la presentación. Sí, ya me vuelvo para reivindicarme porque no estuve el año pasado. Pues un gusto nuevamente de participar. Tanto Jocelyn como a mí nos da muchísimo gusto que haya este tipo de espacios de trabajo donde se coloca el tema de salud mental, de primeros auxilios psicológicos en el tema de migración, porque, pues, como ya decías en mi currículo, yo llevo muchos años trabajando en el tema. Y pues yo también, no le voy a... también varios años. Y entonces, pues, poco se hablaba cuando nosotros empezamos a trabajar de esto, del tema de salud mental en las migraciones, ¿no? Estaba todo el tema de derechos humanos, trabajar desde la parte más jurídica, pero no en la parte emocional. Entonces, de verdad es un gusto saber que ya se están abriendo este tipo de espacios, ¿no? Si quieres agregar algo. Sí, para mí también es siempre un gusto y gracias otra vez por la invitación. Es uno de los espacios que más he disfrutado porque creo mucho como en la construcción de conocimiento colectivo y creo que además siempre es un espacio que nos ayuda a actualizarnos. Yo me estaba acordando ayer que hace un año llegamos a hacer catarsis porque nos acabamos de enterar de que Donald Trump iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Y dije, habría que valorar un año después dónde estamos. Esa montaña que sentíamos que nos venía encima, cómo esa noticia cómo la hemos ido asimilando y cómo se ha traducido pues en el tipo de trabajo que nosotros hacemos cada día. ¿Qué pasó con todos los deportados que imaginábamos hace un año que iban a ver? Qué pasó con los flujos migratorios y que iban a Estados Unidos, eso cómo modificó nuestras propias dinámicas aquí y emocionalmente también cómo nos ha movido. Entonces, creo que es como una de las muchas razones por las que me gusta estar aquí. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Este año, tenemos como un punto de catarsis cada año, justo la sesión de autocuidado
fue como por ahí del 23-24 de septiembre. Entonces, Patti Zamudio llegó a hacer terapia de sanación post-sismo. Sí, claro. Claro. Sí. Y yo creo que es una de las cosas que seguramente van a salir ahí, porque creo que quienes estamos en contacto directo con las personas, pues sabemos que también tuvimos que hacer una intervención en ese sentido. Además de toda la experiencia migratoria, de todo lo que pasan, además tuvimos que intervenir en esa parte, ¿no? Porque muchos de ellos no les había tocado una experiencia similar, ¿no? O se reactivaron algunas cosas. Por ejemplo, en nuestra experiencia en Sin Fronteras con los haitianos que venían del terremoto de 2010, wow. Entonces, cuando les tocó el terremoto en nuestras oficinas o fuera de ellas, pues también tuvimos que hacer un trabajo concreto, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, pues que aprendamos mucho. Tenemos una gran responsabilidad, entonces escuchaba las expectativas y bueno, esperamos cumplirlas. Tenemos la oportunidad de que son 3 sesiones, entonces también siempre bueno, nosotras tenemos preparada el trabajo para esta sesión, para la sesión virtual y la que sigue, y bueno, pues también con la posibilidad de irnos adaptando sobre todo a las necesidades que ustedes tienen, ¿no? En realidad, escuchando las expectativas, vemos que no son muy distintas y eso está bien, porque lo que estamos viendo que lo que se busca es ya poner en práctica todo lo que se han aprendido a lo largo de estos 4 meses, 5 meses, 4 meses. Entonces, pues que bien, ese es el objetivo. Entonces nos toca un gran reto poder cubrir con esas expectativas. Sin duda, muchas de las actividades que traemos, si bien vamos a meter un poquitito de teoría y traemos ahí unas presentaciones que esperamos no sean aburridas, sí, porque queremos no dejar pasar ciertos temas o ciertos conceptos o que eso sea como el pretexto para discutir. La idea es que sobre todo vayamos hablando mucho de los casos. Incluso nosotras traemos algunos propuestos, pero también está abierto para que cada quien pueda compartir a lo mejor alguna situación que haya pasado en algún momento y que podamos ver cómo aterrizamos todo lo aprendido a lo largo de estos 4 meses. Yo le decía a Jos que justo antes de comenzar la sesión de hoy, que no hay recetas de cocina, ¿no? No tenemos una receta tal cual, pero sí tenemos más o menos ciertos ingredientes con lo que cada quien podríamos preparar algo muy rico y que cada quien le va poniendo ese sazón. Son los mínimos que cada quien tendríamos que tener y que cuidar, ¿no? Entonces, esperamos cumplir con estas expectativas de poder reafirmar los conocimientos que se han ido impartiendo durante estos meses, aterrizar muchos de esos a los casos prácticos, a rescatar también como las otras experiencias que a lo mejor no se han discutido, pero que ustedes han tenido ya en la práctica. Y sí, vamos a hablar un poquitito, es justo el tema después del receso, hablar sobre el impacto de la violencia, algo que creo que no se nos debe de olvidar, que es un tema importantísimo en el trabajo con las personas migrantes, ¿sí? Entonces, pues creo que vamos muy bien de tiempo, esperemos que así sigamos y pues creo que le cedo la palabra entonces a Jos para empezar con la primera dinámica. A lo mejor solamente agregar a lo que ha dicho Caro, que estas 3 sesiones las hemos planificado para hacer un poco, pues sí, como recapitulación de temas, esperando no ser como tan repetitivas, porque quizá a estas alturas ya vengan un poco cansados de, sobre todo como de las cosas teóricas que al principio pueden ser novedosas, pero ya cuando las escuchas muchas veces, lo que quieres es como la herramienta de qué haces cuando tienes el caso enfrente, ¿no? Pero sí vamos a retomar como algunas cosas, sabemos que ya vieron los principios de los primeros auxilios psicológicos, que ya tuvieron también una sesión donde se introdujo todo el tema del acompañamiento psicosocial y por qué esa perspectiva y no otra la que se está adoptando en el diplomado, que se han visto también algunas estrategias para tener entrevistas como especializadas de acuerdo a poblaciones, y es como un poco lo que vamos a retomar en general. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre las representaciones generales que tenemos sobre la migración,
porque la siguiente sesión nos queremos ir al enfoque diferencial de atención, que nos permita aplicar estas herramientas, no solamente haciendo caso a si estamos atendiendo mujeres, hombres, niños, sino que hay un montón de otras variables que también influyen, ¿no? Que puede ser la clase social, que puede ser el color de piel, que puede ser el nivel escolar al que has podido acceder, que a veces hacen que haya diferencias más grandes, incluso a lo mejor entre una mujer garífuna y una mujer rusa, que a lo mejor entre una mujer y un hombre garífuna, ¿no? Entonces, como poder también incorporar eso que algunos especialistas llaman el enfoque interseccional. Entonces, lo que queremos hoy es trabajar con estas representaciones de migración y después irnos directo a un caso práctico, que es el que ustedes ya tuvieron como primer tarea, poder saber también, incluso a nivel personal, qué nos movió, ver cómo se atendió ese caso. Y el lunes estaríamos trabajando en algo que se llama el enfoque de acción sin daño, que se deriva mucho de este caso que estamos viendo, para el próximo miércoles poder hacer otros ejercicios también de cómo hacer una ruta de atención práctica. Entonces, sí, nuestros temas están como más orientados ya a aterricemos como esto que hemos aprendido a lo largo de todo el diplomado. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer es una representación de poblaciones migrantes. Entonces, primero, lo que voy a hacer es que a cada sede, y ahorita lo organizamos también aquí en presencial, les voy a dar una población que tienen que representar y ahorita les digo cómo va a ser esa representación. Entonces, además de estas, tenemos cuántos otros. Son ahorita listas. Tengo anotado a Chicago, San Antonio, la UNAM, Guadalajara, Morelia, Chihuahua, Puebla y San Antonio. Hasta aquí ya la veo. Si hay alguna sede que esté en posibilidad de abrir su micrófono, por favor avísenos para darles. Mujeres. Mientras tanto, si quieres podemos comenzar con esta, con las personas aquí en la sede presencial y con las personas que están conectadas en línea. Ok. Entonces, para Chicago, les va a tocar representar hombres jóvenes migrantes. Ahorita nada más tomen nota y ahorita doy la instrucción. Así que es la nota. Sí, ¿nos anota? Chicago, hombres jóvenes migrantes. Sí, para UNAM vamos a hacer mujeres jóvenes migrantes. Para San Antonio vamos a hacer niños y niñas. A Guadalajara le vamos a pedir jóvenes, y cuando digo jóvenes estoy pensando también en adolescentes. Eso a lo mejor más adelante también vamos a discutir como lo que implica que los representemos como adolescentes y lo que encontramos ya en la vida real, ¿no? Que tienen una experiencia de vida pues muy distinta, aunque a veces tengan la misma edad. Después a Morelia les vamos a pedir representar migrantes indígenas. A Chihuahua, personas LGBTI. Puebla, migrantes que no proceden del continente americano. Ustedes pueden pensar ya sea África, Asia, ¿no? Bueno, son como los flujos que de pronto podemos tener acá. ¿Del continente americano? Que no sean. O sea, es lo que le llamamos extracontinentales, ¿no? Esos que no tienen una afinidad cultural a veces tan cercana a la que podríamos tener con algún centroamericano, con algún sudamericano, ¿no? Que nos implica entonces otro tipo de retos en el trato. ¿Nos falta alguna sede? Aquí. Ah, ok. Nogales, migrantes que tienen algún tipo de discapacidad. Y ¿cuál otra es que tenemos aquí en línea? Pero no sé si repetimos alguna o y nos faltan personas mayores, adultos mayores. Entonces, para quienes están aquí, vamos a representar migrantes de la tercera edad. ¿Discapacidad aquí no tiene? A Nogales. Discapacidad a Nogales. Nogales. Y en línea
nos vamos con mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas que están en línea. Y Guatemala. ¿Nos falta una? Guatemala, sí. Perdón. No sé si es un grupo como personas simplemente con que no saben analfabeto, ¿verdad? Contracción mental. ¿Quién me falta? Guatemala. Migrantes que tengan algún tipo de trastorno mental. Sí. Bueno, pues ya cada sede o cada grupo tiene un grupo que va a representar. Y ahora les voy a dictar 3 preguntas que van a discutir. La primera pregunta, ¿cuáles son las condiciones en las que viaja este grupo de personas? La segunda pregunta, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentan? Y aquí hay 3 incisos. Entonces, inciso A, con las comunidades receptoras o comunidades de retorno, si fuera el caso. Ustedes pueden elegir. Creo que repetir. ¿Cuáles son las condiciones con las que viajan? Perdón, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentan con las comunidades receptoras o de retorno? Ese sería inciso A. Inciso B, con las instituciones o representaciones de los gobiernos. Puede ser tanto de los gobiernos de sus países como del país al que llegan. Y la opción C, con los colectivos de apoyo a migrantes y con la propia comunidad migrante. Si quieras que escribamos las preguntas. No, ya las estamos. Se acaba de conectar Saltillo, que sí. Sí, repetimos. Ahí le damos un grupo, ¿no? Adicciones, detención, no te repetimos. Personas que están en detención. Sí. Saltillo, le vamos a dar un grupo que va a representar o del cual va a reflexionar, que es migrantes que están en detención. Entonces voy a repetir nada más las preguntas para que ¿quieres que las anote? No, creo que no. La pregunta 1 que van a discutir con sus grupos, ¿cuáles son las condiciones en las que viajan dichas personas? La pregunta 2, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentan con las comunidades receptoras o de retorno? B, con las instituciones o representaciones de los gobiernos. Y C,
con los colectivos de apoyo y la propia comunidad migrante. Entonces, les vamos a dar 10 minutos. Son dos, pero la segunda tiene 3 incisos. Ajá. Entonces, les vamos a dar 10 minutos para que discutan estas preguntas y después vamos a pasar a otra instrucción. La idea es platicar entre ustedes. Los que están no pueden hacer escucha. No, ya me di cuenta de eso. Sí, cuando lo dijiste dije, tenemos un problema. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no les Facebook y ahí pueden subir lo que ustedes quieran. O sea, como para que la gente lo vaya viendo. No sé si quieren que se tome foto y la suban. Eso es por eso. Pero podemos hacerlo con un dibujo o también si quieren hacer la escultura ellos solos sí se pueden tomar una foto. En las condiciones. ¿No? Una representación. Claro, puede ser una así, para no salirnos del tema del juego. A menos que sí. Va, súper. Bueno, como no. Pues sí, dividimos. Pueden ahorita tomar la foto y recuerdas que el año pasado también. Dicen de Guatemala que si tiene que ser algo, que si puede ser algún trastorno mental en específico. No, lo que quieran, lo que ellos quieran. Hola, buenas tardes. Forzada, ¿no? No es voluntaria. Las preguntas. Como ustedes decidan. Como ustedes lo deciden. ¿Sí? La idea es ponerse de acuerdo entre ustedes. Le pregunté a los mayores y también me dijo que me están hablando de un caso que se me acusó de denunciar porque tienen a 2 migrantes, me está diciendo Eli López, que están detenidos ahorita 2 personas, una que tiene residencia permanente y otra con hijo mexicano. Okay.
Ya, gracias. Vamos a hacer una pausa. Yo creo que ya más o menos platicaron de lo que les tocó. Y ahora la segunda instrucción es a partir de esto que platicaron. La actividad o el reto que tienen es cómo representarían a esa población migrante en una escultura humana. Quiere decir que en este momento, con sus respectivos grupos, se van a poner de acuerdo y ustedes se convierten como en la masa, su cuerpo es como la masa de esa escultura, y entre todos van a formar una escultura, como se la imaginen. Ahora sí que aquí es como el reto a la creatividad, la verdad. ¿No? Obviamente esto también tiene que ver mucho con la expresión emocional, con qué tipo de afectos pensamos que se están moviendo estas personas, qué tipo de posturas, como ustedes la quieran representar. Obviamente quienes están en línea no pueden hacer esta actividad en forma colectiva, pero entonces les vamos a pedir que de manera individual hagan una representación también. Pues pensábamos hacerlo con el cuerpo, hagan a lo mejor alguna fotografía de ustedes mismos, cómo representarían a esa persona que les tocó discutir. Y tenemos afortunadamente, gracias a la tecnología, un grupo de Facebook donde entonces podamos comenzar a subir las fotografías para empezar a compartir como los elementos en comunes y los elementos distintos que vayamos encontrando, y ahorita platicamos de la experiencia, ¿sí? ¿No hay alguna duda? No, pues es que es entre todos. Y todos implica, tienen que estar además, incluidos. Implica además moverse. Moverse. Bueno, ahí 10 minutos, ¿no? Más o menos son 5. La instrucción es que tienen que hacer una escultura humana, es decir, entre todos ponerse de acuerdo para representar con sus cuerpos cómo sería una escultura de hombres jóvenes migrantes o de mujeres embarazadas migrantes. Ustedes pueden decidir. Y quizá no necesariamente que uno sea el migrante, ¿no? Sino entre todos, o qué elementos pueden tomar en cuenta para hacer esa escultura, ¿no? Aquí finalmente es la creatividad lo que se va a poner en juego, ¿no? O sea, todos los elementos que ya discutieron.
el espacio. Hagan mucho ruido. ¿Ya? Sí, bien. Comentábamos que la escultura, la idea es que utilicen muchos símbolos de todo lo que estuvieron discutiendo en la dinámica. Se me ocurría que quizá quienes les toca a las personas en detención podrían escenificar entre ellos, no sé, alguien que sean los agentes de migración, algunas personas pueden simbolizar quizá los barrotes, a lo mejor a la persona migrante saliendo de ahí, entre los barrotes, no sé, y alguien más, haciendo el papel quizá de, de, de la sociedad civil, no lo sé, dependiendo de lo que hayan discutido. La idea es que entre todo el grupo representen esos símbolos de lo que discutieron en ese perfil, ¿no? Ya sea la caracterización de la persona que está en detención, emociones, o algo que quisieran hacer o lo que se quisiera lograr, no sé, son como algunas ideas. Tal vez eso ayuda para dejar más en claro. A lo mejor estamos hablando de una escultura, pero también podría ser como una dramatización, como un sí, ya, listo, estaba explicando. Pero bueno, creo que sí esto ayuda para aclarar mejor la idea. Pero, ¿nos puedes ayudar?
¿Cuántos han subido? Bueno, mientras suben los demás, yo creo que... Y creo que no vamos a lograr nuestro propósito. Sí. O sea, lo que nos está dando es como... ¿Ya? Bueno, ya espero que me escuchen en las sedes y quienes están en línea. Ya empezaron a aparecer las fotografías, ¿no? Entonces vamos a hacer una ronda para que nos expliquen en qué estaban pensando y por qué eligieron estas representaciones. Empezamos con Chicago. Todavía no terminamos, estamos trabajando en ella. Bueno, entonces... San Antonio ya terminó. San Antonio. Todavía no terminamos. En proceso de construcción, les dejamos un poquito. Sí. Vamos entonces con San Antonio. San Antonio era... Aquí tengo que yo los tengo anotados. Eran niños y niños. ¿Cómo llega? Hola, desde San Antonio. Hola. Sí, bueno, los niños y las niñas aquí en San Antonio llegan sin ningún amparo, llegan sin acompañamiento, necesitando todo. Y es por eso que la foto representa que necesitaban. Aquí, sí. Comentario. Metimos el paraguas porque es el paraguas de las organizaciones, del gobierno y de la comunidad que los acoge cuando llegan. La comunidad, por ejemplo, hace unas cartas de bienvenida que les llevan a las cárceles, hechas por niños de aquí, dándoles la bienvenida a los niños que vienen no acompañados. El gobierno de México, al menos el Consulado de México, hace un gran esfuerzo por reunificar esos niños con sus familias, buscar a sus familiares aquí, entregarlos a los familiares para evitar que sean deportados de nuevo. Y bueno, organizaciones como Raíces se encargan de atender en los albergues a estos niños para que no les falte nada, tengan comida, ropa, estén cómodos, estén seguros. Entonces, por eso pusimos a una de nuestras compañeras, que era la más jovencita de nosotras, con una bufanda en la cabeza, así como protegiéndola, y todas las otras 3 partes que somos las que estábamos participando para apoyarla, estamos alrededor de ella, y el paraguas significa ese paraguas donde estamos todas estas organizaciones a favor de proteger a estos niños. Eso fue lo que se nos ocurrió. Esta foto de Acema Cavazo, a quienes están en el Facebook, a lo mejor no encontramos las sedes, más bien la persona, la publicó Iracema para que la podamos ubicar y esta explicación que nos daban, ¿no? De por qué el paraguas, de cuáles son las condiciones en que llegan. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Con la UNAM. Y a lo mejor si nos dicen quién publicó la foto para que la ubiquemos más rápido y la podemos ir viendo en nuestro Facebook mientras nos van contando. Ahí en Los Ángeles, ¿pueden abrir micrófonos, por favor? Sí. Perdón, dime. Sí, buenas tardes. Hola, respecto de cuáles son las condiciones en las que viaja este grupo, que son las mujeres jóvenes migrantes, generalmente viajan solas, sin familia, sin embargo se encuentra que algunas pretenden que viajan con pareja para evitar el acoso sexual, etcétera, etcétera. Se preparan, hemos tenido conocimiento de que algunas se preparan inyectándose de manera preventiva para en caso de que sean agredidas sexualmente. A veces viajan sin dinero
y en algunas ocasiones asumen conductas de alto riesgo. Respecto de cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta este grupo de mujeres jóvenes migrantes, con la comunidad receptora se enfrentan a abusos económicos, son sometidas a explotación, pérdidas de la dignidad en todo el proceso, a la mercantilización del proceso, al desconocimiento de la migración como un derecho humano, con las instituciones o representaciones de los gobiernos de sus países de origen o de los gobiernos a los que llegan. Hay una falta de protección de los gobiernos y sus instituciones a las poblaciones migrantes y en especial a las mujeres jóvenes migrantes. Con los colectivos de apoyo inmigrantes y con la propia comunidad migrante, digamos que son los colectivos de apoyo, las organizaciones generalmente hacen lo propio, sin embargo no se puede decir lo mismo con la propia comunidad migrante, quien en muchas ocasiones muestra rechazo, competencia. En algunos casos se inicia la trata y se esconde la información. Es una información muchas veces que no se comparte respecto de recursos, de organizaciones, de instituciones que pudieran apoyar. A grandes rasgos estas son las respuestas. ¿Pudieron hacer fotografía? Sí, ya la subimos, claro. ¿Nos podrían contar quién la subió, por favor, para que la identifiquemos más rápido? Alfredo, ¿no? Alfredo la subió. Alfredo Fernández, Mujeres Jóvenes Migrantes. Y representa a mujeres sumamente jóvenes, como las ven en la foto, ¿verdad? Brindando apoyo a sus compañeras de viaje. Oigan, todavía no está la foto de Alfredo, ¿eh? No nos ha llegado, ¿verdad? No, ¿Ya la encontraron? No, ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Sí, un minuto tiene. A ver. La verdad del pueblo tiene 80 años. No. Jovencita. ¿Ya encontraron? Alfredo Fernández. Qué bonito. Muy bonito. ¿Sí la vieron ya? Bien. Órale. La foto que está abajo de la de Alfredo. Bien, vamos a Guadalajara. Ya. Acompañados y no acompañados. Hola, buenas tardes. Pues nosotros en nuestra fotografía pues representamos que pues 4 éramos migrantes y otros 3 pues representaban las discapacidades. Una tenía los ojos tapados, la otra tenía pues los oídos tapados de que no escuchaba y también alguno no tenía un brazo o alguna pierna. Okay. Esta es la foto que publicó Lulis García, ¿verdad? Sí. Y pues en la conclusión que quedamos de las preguntas, pues, ¿cuáles son las condiciones en las que viajan dichas personas? Son pues como mucho más vulnerables porque en sí pues los migrantes se exponen a muchos riesgos y pues siendo de personas discapacitadas pues se exponen al doble de riesgos. Y ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentan con las comunidades receptoras? Pues igual que pues hay discriminación, pues a veces no se entienden, tienen diferente pues forma de hablar, también está pues el rechazo y pues igual limitaciones que tienen. Y ¿cuáles son las principales problemáticas con las asociaciones?
pues a veces tienen dificultades para encontrar el lugar o para comunicarse con las personas que les pueden brindar ayuda. Y ¿cuáles son las principales problemáticas con la comunidad migrante? Pues igual el mismo rechazo y discriminación que puede haber pues entre personas que no son migrantes también. Okay, pues muchas gracias. Vamos a continuar con Morelia. Hola, buenas tardes. Primero les vamos a pedir permiso para compartir. El micrófono. Una disculpa, pero A ver, están conectadas dos. Tienen que silenciar una de las computadoras. Listo, parece que ya. Entonces queríamos pedirles permiso para compartir la pantalla para que vean todos nuestra foto. Bueno, sí. ¿Qué pasó ahí? Para que la puedan. Bueno, ¿Listo? ¿Nos escuchan? Sí. Ahí está. Oh, son dos fotografías, ¿cierto? Súper. ¿Nos quieren ¿Sí nos contar? escuchan? Buenas tardes. Sí. Adelante. Ah, sí, perfecto. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar sobre la situación de los migrantes indígenas. En esta situación, bueno, la condición que ellos presentan, pues es por todos conocida, es una extrema pobreza. La problemática, pues ellos presentan exclusión, discriminación. En el tema de las instituciones que representa el gobierno dentro de sus comunidades, pues realmente son inexistentes, de ahí toda la problemática que se deriva. Y en cuanto a los colectivos o redes de apoyo, pues en este caso ellos sí tienen la fortuna de contar con estas herramientas del otro lado de la frontera, lo cual posibilita que su migración pueda ser en cierto punto exitosa. Y nosotros escogimos esta fotografía, bueno, que realizamos gracias al apoyo de nuestra compañera, quien pues muestra la situación de desesperanza, de exclusión en la cual se encuentra. ¿Por qué? Porque no habla el idioma, para empezar, en su propio país, habla su propio idioma, y al enfrentarse a una situación de migración, pues todas las agravantes que ello pueda conllevar, su vestimenta, su cultura, la hace presa, y más por ser mujer, de todas las agravantes de exclusión y de discriminación. Eso sería en cuanto a nuestro tema. Gracias. Gracias, Morelia. Vamos a continuar con Chihuahua. No idea. ¿Quieres video y audio? Sí. Sí, ¿cómo no? Sí. Ahí vamos. Esta la publicó José Lo, bueno, está como José Manso, para que todos la puedan ubicar. Ajá, bueno, a nosotros nos tocó personas migrantes LGBT Sí, es más. lo puedes ver, ¿no? Y ver las reacciones que ellos tienen. Pero ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. A nosotros nos tocó personas migrantes LGBT y más. ¿Sí? Condiciones en las que viaja este grupo: económicas. Salen de sus países con cierta cantidad que les permita y consideren
que les alcanza hasta una parte del viaje o aseguran el recorrido de cierta distancia del viaje. La estigmatización, discriminación y violencia no solo son condiciones, sino que en muchos casos son la motivación para que dejen sus países. Segregación o autosegregación es un tanto difícil que que es el grueso de la población, los incluya en los grupos, son menos posibilidades de ser acogidos por grupos heterosexuales y en casos esporádicos se manifiestan en una autosegregación. Ellos o ellas deciden viajar como con un bajo perfil y son un blanco más fácil de cualquier tipo de abuso. Las principales problemáticas, comunidades receptoras, discriminación, rechazo, menos posibilidades de ser acogidos, las posibilidades de que sean víctimas de abuso son más altas para el resto de la población, hay mayor posibilidad de ser víctima de trata de personas con fines de explotación sexual en caso de mujeres trans y hombres homosexuales, instituciones de gobierno, desconocimiento del tema, empecinamiento en tratar a las personas según su sexo biológico y no en su identidad de género. El no reconocimiento de sus documentos oficiales con el cambio de identidad, confunden sexo con género, menos posibilidades de que en caso de deceso puedan ser identificados, colectivos de apoyo y propia población migrante. No existen espacios apropiados en lo general para hospedar o brindar servicios. Cuesta el trabajo de integración e inclusión en los albergues para personas migrantes. Ausencia de protocolos de atención para este grupo de población. Muchas gracias. Esta foto nos gustó además el texto que tiene, ¿no? Tenemos pocos recursos humanos, sostenemos en nuestras manos a esta población. Y me hace pensar también una metáfora que a veces así es como funcionamos en las instituciones, ¿no? Pocos recursos humanos, pero con la idea de proteger y de sostener todas esas necesidades tan diversas, pues que algunas sí les podemos ir dando cauce y que otras no nos toca. Y también es como la labor de este diplomado, ¿no? Ese reconocimiento de hasta dónde sí podemos llegar y hasta dónde ya no, pero pues una foto también muy, muy gráfica, muy representativa. Gracias, Chihuahua. Vamos ahora a la sede de Puebla. Con extracontinentales. Ya subieron. ¿Sí? Su foto se llama Berenice Romero. Ok, la pregunta que nos hicieron fue migrantes que no proceden del continente americano. En la primera es cuáles son las condiciones que viajan este grupo de personas. Nosotros aquí dialogando dijimos que las condiciones van dependiendo mucho de dónde se viene, ya sea un país en desarrollo o en subdesarrollo. La segunda pregunta es ¿cuáles son las problemáticas que enfrentan? Pues las problemáticas que se enfrentan son discriminación por su cultura, lengua, prejuicios, vestimenta y fue lo del inciso A, y en el inciso B, que es con las instituciones, representaciones de los gobiernos, es el cierre de fronteras, negación de paso y vigilancia excesiva. Y la discriminación. Y ya. ¿Nos quieren contar un poquito en su foto? Esta foto, para quienes no la han ubicado, la publicó Berenice Romero. Si nos cuentan ahí lo que representaron. Sí, ahorita les comentamos por qué surgió esa gran idea. Bueno, en primer lugar, elegimos un país o una región que no pertenezca
al continente americano, gracias al continente americano, pues nos enfocamos un poco más en lo que es Medio Oriente, la región de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque se ha generado ciertos prejuicios sobre la población migrante de esta región. A diferencia de otras regiones, por ejemplo Europa, pues quienes tienen mayor facilidad de desplazamiento, tanto intracontinental como transcontinental. Igual en el caso de los rusos. Sin embargo, con los últimos conflictos que se han presentado en la región de Medio Oriente, principalmente pues conflictos armados, y pues la tendencia de las personas a desplazarse, a migrar con el fin de salvaguardar su integridad, pues nos dio esta idea. De hecho, es una pareja que salió de Siria, podría ser huyendo de los conflictos armados, buscar acogida en algún otro país. Sin embargo, actualmente la cuestión de la migración de Medio Oriente hacia Europa, pues se ha visto muy limitada, ¿no? Por el hecho por estas ideas o prejuicios que se ha generado sobre dicha población, de que si provienes de dicha región, pues ¿quién me garantiza o quién me asegura que no vas a atentar contra la seguridad de mis ciudadanos, ¿no? Entonces se crean nuevas barreras, hay mucha discriminación en la selección de quiénes entran y quiénes no, además de las relaciones políticas que se han gestado entre los estados de la región de Medio Oriente con los estados europeos, es como te van a tratar a ti como migrante y ciudadano de dicho estado, ¿no? Entonces, por eso se nos dio la idea. Una de las dificultades que se presentan, pues principalmente el idioma, ¿no? No es lo mismo, o sea, la diversidad del idioma en Medio Oriente con en Europa o en cualquier otra región, en Estados Unidos, ¿qué más? Bueno, los que ven ahí que es como un refresco, galletas, café y una botella de agua, pues... Sí, era parte de... Sí. Bueno, aparte del choque cultural que hay en esa imagen, pues se busca que con esas representaciones, pues satisfacer una de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? La alimentación, porque probablemente no podremos entender tu idioma, pero sabemos que todos tenemos necesidades como alimentarnos. Entonces, la atención aquí inmediata fue, si no te entiendo, pues te doy de comer. O sea, porque te brindo algo que por el momento podría ayudarte en lo que buscamos un medio de comunicación. En este caso proponíamos probablemente como primera instancia, si no tenemos un traductor a la mano, pues a través de imágenes, dibujos, ¿para qué? Para pues en primera mano pues atender las necesidades básicas. Y ya después, en dado caso de dar una atención psicológica, pues ya sería necesario buscar un traductor o un intérprete. Entonces, esa es más que nada nuestra imagen, nuestra representación, y nuestro letrero que dice yo soy migrante, ¿no? Soy migrante, pero ¿quién lo entiende realmente de este lado de Occidente? Oh, claro. Súper bien. ¿Y si dice eso? Sí, dice eso. Muy bien. Sí, muchas gracias. Fue como muy completa la explicación que dieron. Y sí, ¿no? Nos invita a pensar como en este asunto de satisfacer las necesidades básicas. No es un asunto que se resuelva con puras buenas intenciones, ¿no? Me acordé en alguna ocasión que conocía a un procurador de un estado aquí en México. Les había llegado un grupo de víctimas, de migrantes, que bueno, ellos decían que acababan de rescatar porque habían estado secuestrados, y entonces él, muy indignado, decía que pues en la Procuraduría tenían pocos recursos y que pues entonces de su propio dinero incluso había conseguido un carrito de hot dogs para que todos comieran y que la gente no se lo agradecía, ¿no? Pero, o sea, si uno piensa como en estos detalles y si nos colocáramos del otro lado del continente, yo siempre le digo, bueno, pero ¿qué pasaría si a usted lo hubieran detenido en China y le dieran a comer alguna rata, por ejemplo? ¿Usted se la comería? Y a lo mejor fue un acto bien intencionado, ¿no? Entonces, hace rato estábamos preguntándonos si la coca y el vaso eran a propósito, eran parte de la imagen o solamente no la habían recortado, pero qué bueno que nos explicaron todo esto, ¿no? Porque tenía toda una razón de ser que estuvieran aquí estos elementos. Muchas gracias.
Vamos a seguir con Nogales. En Nogales teníamos con discapacidad, personas con alguna discapacidad. Con alguna discapacidad, pero dijimos menos. No, ¿En general? Cualquiera. De hecho, no, ya la pasamos, ¿no? ¿O ya lo pasamos? ¿Estoy repitiendo? Sí, ya. Sí, ¿verdad? Pero... Hola, buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí. Bueno, las preguntas... Ay, ¿por qué no nos vemos? Permítanme, aquí está. A lo mejor antes de que nos ayuden a poner la foto, por favor. Bueno, en la foto ya la subimos a Face. Ajá. No sé si ya la detectaron, es donde está en el mapa. ¿Quién la publica? Esmeralda Monreal. Esa. Monreal. Nosotros representamos en esa imagen a un migrante con una discapacidad mental perdido en México. Muy bien. Entonces pusimos a nuestra compañera como migrante, como una migrante que está como desorientada, perdida. Y bueno, en las preguntas decía las condiciones en las que viajan. Pues nosotros creemos que un migrante con discapacidad de cualquier tipo es más vulnerable porque tiene mayor riesgo de sufrir un accidente, de sufrir violencia, de ser discriminados o pueden ser víctimas de delitos también. Por ejemplo, en el caso mismo de que sea una persona con una discapacidad mental, se presta para que se aprovechen de él y lo puedan usar en algo ilícito, ¿no? También, por ejemplo, si hay un migrante que viene en el tren y que, por ejemplo, no tiene un brazo, es más fácil de que sufra un accidente. Entonces, siempre va a ser mayor el riesgo que va a correr en todos los ámbitos. En la siguiente pregunta nos decían las principales problemáticas. En las comunidades receptoras y de retorno, pues primero puede ser el idioma, en caso de que la persona no pueda hablar o no pueda oír. Ese podría en la comunidad. Muy pocas personas tienen la capacidad de poder hablar con alguien, de que tengamos, que sepamos el lenguaje cognitivo, el lenguaje de señas. Además de que son discriminados. Por ejemplo, si un migrante viene y no tiene un brazo, es más difícil que consiga trabajo. Siempre se les discrimina, se les aísla, y como aún todavía en muchas comunidades no tienen como el conocimiento para saber cómo lo vas a tratar, cuáles son las posibilidades de que tiene, son discriminados o aislados. Y luego decía que en las instituciones o representantes de gobierno, lo platicábamos nosotros como una institución de gobierno, que a nosotros nos falta la infraestructura para poder tener a un migrante con una discapacidad. Si el migrante pues viene en silla de ruedas o así, pues sí tenemos la infraestructura, tenemos las rampas y eso, pero si viene un migrante con una discapacidad mental, no tenemos nosotros a dónde canalizarlo. Comúnmente nosotros tendríamos que, estando por ejemplo acá en México, en Nogales, Sonora, que es donde nosotros laboramos, nosotros tendríamos que canalizarlo hasta la capital, que nos queda un poco lejos. Pues no tenemos ni el apoyo económico, ni la infraestructura, ni la capacitación, porque nosotros, por ejemplo, no sabemos hablar con señas o no sabemos cómo comunicarnos con un migrante discapacitado. Nos faltan las capacitaciones. También venían en colectivos de apoyo y comunidades migrantes. En los colectivos comúnmente son generales. Tampoco están capacitados para un migrante en específico. Por ejemplo, en Nogales puede que sí haya una asociación específica para una persona que no puede hablar, específica para una persona que le falta un brazo, que le falta una pierna, sí hay una asociación para alguna persona con una discapacidad mental, pero es general.
para los ciudadanos de la región, pero para un migrante discapacitado no hay una asociación específica para eso. Y con los mismos migrantes, los problemas que hay entre ellos podía ser también que los aíslan, por lo mismo, porque no saben cómo comunicarse con ellos, o porque piensan que van a ser como que los van a andar batallando, cosas así. Entonces, ellos prefieren estar solos y dejan de lado a los migrantes que tienen una discapacidad. O se aprovechan de esa misma discapacidad porque dicen, bueno, pues si él tiene una discapacidad y yo lo voy a cuidar, en el albergue me van a dar chance que si me quede con él más tiempo, o me van a dar dinero a mí también, o me van a pagar el pasaje a mí también, porque yo me voy a aprovechar del migrante y me lo voy a pegar a él y voy a estar apoyándolo. Esas son las problemáticas que nosotros vemos principalmente aquí con nuestros migrantes. Muchas gracias. Gracias. Nos falta McAllen, Tapachula, Chicago, Saltillo, acá, sede presencial y algunos de los que están en línea. Entonces, para no dejar a nadie fuera, vamos a intentar hacerlo más rápido. Quizás solo cuéntenos qué representó la foto, porque eso ya es producto de la discusión que tuvieron. ¿Sí? Entonces vamos con McAllen, que tiene menores no acompañados. Si nos ayudan a identificar la fotografía y ya únicamente explicar qué representa la fotografía. Ahí está abierto el micrófono. Sí, buenas tardes. La representación de la fotografía son los niños y todo el peligro que ellos tienen en el transcurso del camino. Toda la inocencia, el peligro. ¿Sí se escucha? Sí, queremos saber. ¿Quién publicó la fotografía? McAllen. Toda la dignidad, inocencia que ellos pierden en el transcurso de la avenida. Se trata de menores no acompañados que en el cruce por la frontera están enfrentando en realidad un alto nivel de vulnerabilidad. Son menores con temor de lo que se les está presentando. También son menores que generalmente pertenecen a niveles socioeconómicos de altos niveles de pobreza, que enfrentan riesgos a ser víctimas de trata de personas o tráfico de personas. También pueden ser abusados o bien cooptados por el crimen organizado o inclusive víctimas de este mismo, y que definitivamente están ellos pues a la suerte de lo que suceda en el camino, incluyendo la posibilidad de perder la vida en el trayecto. Muchas gracias. Creo que todos hayan visto la foto, la publicó Jorge Ricardo Irianda. Tapachula. Cuéntenos qué representa su foto y quién la publicó. ¿Sí se oye? ¿Nos escuchan? Buenas tardes. Sí. Bueno. Aquí escuchamos. Sí, ¿escuchan? Buenas tardes. Somos aquí de Tapachula. Nosotros representamos a una familia huyendo de su país por la violencia que existe por integrantes de pandillas, lo cual no le da tiempo ni de llevar nada, como es ropa, documentos, dinero, solamente con lo que tienen puesto. Población que no tienen dónde pasar la noche, dónde comer, asearse. No toman en cuenta, ¿verdad?, por el grado de vulnerabilidad que presentan en su país. Hasta sienten miedo, ¿verdad?, el estar aquí en otro país, de ser perseguidos nuevamente. Sienten miedo de ser deportados a su país. Hoy día se cuenta con instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a apoyar a esta población. Más sin embargo, ¿verdad?, debido a que la población va en aumento, la población de los migrantes, actualmente en Tapachula se ha rebasado, ¿verdad?, la capacidad en esas instituciones que brindan el apoyo. Como consecuencia, se ven obligados a dormir en la calle. Eso es lo que quisimos representar a través de esta fotografía. Muchas gracias, Tapachula. Vamos con Chicago.
Sí, hola, buenas tardes, ¿nos escuchan? Y Sí, bueno, a nosotros nos tocó hablar de los migrantes, hombres jóvenes. Lo que nosotros vimos, la primera pregunta es las condiciones en las que viajan ellos y vemos que ellos viajan solos o acompañados en grupos. Sabemos que vienen con poco dinero y quizás solamente una mochila. Ellos también algunas veces solamente traen lo único que traen es la ropa, lo que traen la ropa puesta. Algunas veces viajan también en las cajuelas de los carros. Con poca agua vienen enfrentándose. Los problemas que se enfrentan es la violencia, ¿verdad? El robo, la discriminación. También están más propensos a accidentes en los trabajos laborales, al secuestro, ¿verdad? Algunos de ellos vienen porque han sido secuestrados por los grupos criminales, entonces vienen huyendo de esos grupos. La privación de su libertad en las instituciones aquí en los Estados Unidos es viven con mucha incertidumbre, con mucho miedo de en cualquier momento las instituciones los puedan detener y los puedan deportar, y no saben qué es lo que va a pasar si los regresan el retorno a sus países de origen. Aquí también en los trabajos en los que ellos están trabajando, el pago no es remunerable de acuerdo al trabajo que están haciendo. No van muchos de ellos, como son jóvenes, nunca van al doctor. Entonces, no saben las enfermedades que ellos puedan prevenir. Algunos de ellos también se sienten emocionalmente dañados emocionalmente porque han dejado sus familias en los países de origen, y aquí se encuentran, viven con muchos hombres solos y viven en condiciones deplorables. Tienen también sus derechos humanos, son mucha explotación en los trabajos. No tiene... Perdón que interrumpa, para hacerlo un poquito más breve, la fotografía que tienen la publicó Beca, ¿es esa? Sí, sí. A lo mejor si nos pueden solamente contar, porque vemos que tienen aquí un rostro, no sé si tiene algunas, bueno, tiene como una cara triste, ¿no? Y luego tienen algunos letreros, si nos pueden ayudar a describir la fotografía. Sí, claro que sí. Sí, claro. Bueno, quisimos proyectar el pensamiento del joven y en ciertos momentos, bueno, cuando uno es inmigrante, siempre trae uno en los pensamientos, no sé, a los amigos, quizás él porque sea joven, la familia, tiene muchísima ansiedad, extraña al país, y si pueden ver, son unos letreros. También las compañeras que están a mi lado representan las instituciones, la explotación laboral, el retorno. Quizás también ahí quisimos proyectar los sentimientos del joven, que está el corazón, y también hay como una ruptura de los sentimientos que siente al dejar el país, a sus amigos, quizás a su educación, a su familia. Entonces, con eso quisimos proyectar el sentimiento con el que viaja un inmigrante, y más siendo joven. Y también a las barreras que se enfrenta al ser un joven inmigrante. A las barreras que se enfrentan, como ya dijimos, la explotación laboral y todo lo que estuvimos explicando. Muchísimas gracias, Chicago. Vamos con Saltillo, ya vamos a acabar. Hola, buenas tardes. Si nos ayudan a identificar la fotografía. Mi nombre es Fidel y la fotografía la publicó Julia Berenice. Ajá, ¿y nos pueden describir la fotografía y qué intentaron representar? Bueno, a nuestra sede Saltillo le tocó migrantes que están en detención. Nosotros con esta foto intentamos reflejar a través de todas nuestras personas, como lo están viendo en pantalla, pues somos diferentes grupos, somos diferentes personas de diferentes edades, diferentes sexos, diferentes contextos. Entonces, esto agrupa la diversidad de los migrantes. Nosotros estamos atrás de un cristal, como lo ven, ya que
aunque los migrantes estén detenidos, ellos siempre tienen una visión a futuro y siempre tienen una meta. No saben si es regresar a su país, no saben si es buscar mejores oportunidades en otro, pero siempre está presente la claridad y eso es lo que representa la transparencia de esta puerta. También nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras posiciones pueden reflejar lo que se pasa a través de todo el camino y que el camino para cada migrante es diferente y que no solamente se puede representar en tristeza, angustia, sino que también el camino pues puede estar lleno de alguna suerte, no todo tiene que estar triste. Nuestras posiciones también reflejan cómo los migrantes se enfrentan a diferentes situaciones y nosotros a través de nuestras miradas, a través de nuestros gestos, podemos identificar cómo los migrantes sufren tal vez durante el trayecto, pero siempre con una claridad y siempre con una postura en la cual tienen que tener fortaleza, ¿no? Muchas gracias. Y vamos con la de aquí de Ciudad de México. Vamos. La puse yo, nada más abajito. Ahí está. Carolina Carreño. Carolina Carreño. ¿Qué nos cuenta? Nosotros hicimos un reloj y lo que quisimos representar fueron varias cosas. Primero, la espera del adulto mayor mientras su familia, por lo general su familiar va a otro país para buscar nuevas oportunidades. La otra puede ser justo con el reloj, el olvido para cuando los familiares se van y los dejan y pues los olvidan. Y la otra era el bagaje cultural que ellos traen o ellas traen, porque pues son muchos años como de cultura, entonces no solo queríamos como poner la parte triste, sino también lo rico que es que venga alguien de la tercera edad por el intercambio cultural que se da. Y pues para representar que no solo tener una cultura tan arraigada es un problema, ¿no? Sino también una virtud. Y por otro lado, pues también la discriminación que puede haber, porque todos estos años de vida, eso es lo que le dan al migrante de la tercera edad, discriminación para el acceso a la salud y para el acceso al empleo. Entonces, eso, y también otra que son la falta de espacios en los que ellos se pueden integrar, porque no hay muchos espacios de integración pensados para las personas de la tercera edad. Y finalmente, la falta de, la incapacidad de los gobiernos para reasentar a este sector vulnerable que que en ocasiones habita campos de refugiados donde la prioridad es salvar vidas, pero pues lo que los gobiernos deberían de estar haciendo en este caso, por ser un sector tan vulnerable, es más bien ofrecer una alternativa de vida. Okay. Muchas gracias. Bueno, y además de esto están las participaciones individuales. Aquí hay una muñeca de trapo con la cara triste. Estaba también una foto que acá coincidimos que nos gustaba mucho, era de una mujer embarazada que solo está el vientre con las manos. Bueno, hay dos, ¿no? Uh-huh. Y que esto nos hizo pensar a Carolina y a mí cuando las empezaron a publicar, que estaba saliendo como ese otro elemento de no solo de las carencias o de la precariedad, sino de lo que podemos ir tejiendo y construyendo juntos, no solo la imagen de la vulnerabilidad, sino también de lo que deseamos brindar, como en este caso la protección. Si se dan cuenta, hay elementos comunes como las manos que se están sosteniendo, aparecen varias fotografías. Entonces, para ir cerrando esta actividad,
Nos saltó Guatemala, perdón. A ver, sí, antes de Guatemala que, es la que del cierre. trastorno mental. Ah, perdón, Guatemala. ¿Podría abrir su micrófono? Creo que ya. Es la fotografía de Anaí Rodríguez. ¿Y dónde está? Ya, ahí está. ¿Dónde está el documento? Hola. Nos agarraron en fly porque no sabíamos qué. Bueno, como verán, el grupo no es muy grande, somos 2. Nos inspiramos en un trastorno emocional que sería la bipolaridad, alguien en estado depresivo y alguien en estado maníaco, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando que estas personas viajan con mayor nivel de vulnerabilidad, están expuestos a varias series de eventos fuera de lo normal y esto puede provocar mucha angustia, cambios fuertes en los estados de ánimo, sentimientos de depresión intensa y desesperanza, hasta un estado psicótico. Y estos mismos eventos que ellos viven en el transcurso del viaje pueden ser los detonantes de un trastorno mental. También hablábamos que cuáles son las principales problemáticas, si en caso ellos estuvieran medicados, porque muchas personas tienen un trastorno mental y no lo saben o no están medicados, si en caso lo estuviera, no, puede ser que no tengan la medicina disponible o los recursos económicos para adquirirla. Rechazo de las personas que los van acompañando o que los reciben por ignorancia. No es porque los quieran rechazar, sino porque realmente ignoran que ellos padecen de un trastorno mental. La salud mental no es prioridad para los estados. Si la física no es prioridad, la mental es muchísimo menos, y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces no ponen atención a este grave problema dentro de tantas personas y dentro de las personas migrantes. Y no hay suficiente personal capacitado para el acompañamiento en estos casos. En muchos lugares de recibimiento de los migrantes se hace todo lo posible, pero no hay personal completo, digamos, que pueda atender estos casos. Eso es lo que nosotros discutimos aquí, es nuestro aporte. Muchas gracias. Gracias, Guatemala. No se olviden de nosotras. Perdón. Rectificamos tu tiempo. Bien, muchas gracias. Les decía, si para cerrar esta actividad ustedes tuvieran que elegir a los 2 grupos más vulnerables, ¿cuáles elegirían? Porque les di chance con 2. A ver, ideas así libres. Ya vimos como una exposición